Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Capítulo 68, verso 18 del libro de los Salmos. Vamos a leer la palabra de Dios. Estamos en una serie que se llaman ¿qué? Doctrinas fundamentales. Y hoy vamos en la última dominical que estuvimos enseñando acerca de los dones. Estuvimos hablando de dones ¿qué? Ministeriales. Ministeriales. ¿Cómo dice el versículo 18? Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Pueden sentarse, sean tan amables. Estuvimos hablando acerca de ¿sí es así? Sí. De los dones, hemos venido hablando de dones porque estamos hablando de la doctrina del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar dones espirituales que aparecen registrados ¿a dónde? Primera de Corintios 12, Romanos capítulo 12 y Efesios capítulo 4. En cada uno de ellos hay diferencia en cantidad y diferencia en oficios. Yo les invito para que los tengan pendiente y los guarden. Y después de que termine esta enseñanza, pues si ustedes quieren tener estas diapositivas, con mucho gusto yo se las vendo. ¿Qué tal esa? Deben de estar por ahí los críticos diciendo: allá todo vale, ¿cierto? Pero es que para hacerlas hubo que sacar tiempo, ¿o no? Y también hubo que estudiar, ¿o no? Sí. ¿Cuánto vale una consulta, mi doctora, con usted? ¿Cuánto me cobra? ¿Cuánto vale? 100,000 pesos. Hoy les voy a cobrar a cada uno 100,000 por la enseñanza. Bueno, es una forma, no se preocupe que es una manera de decir, pero no se trata de eso. Gracias a Dios en la iglesia todo es. Solo se va a cobrar 2,000 pesos por el curso de homilética que será de 8 a 4 de la tarde. Y se les va a dar el almuerzo, se les va a dar refrigerio y se les va a dar las memorias así en diapositivas. ¿Por qué quise colocar eso de 2,000 pesos como una figura simbólica? No más. Porque para dar esa enseñanza que ustedes van a recibir, a mí me tocó pagar más de 1,000,000 de pesos en la universidad. ¿Y a ustedes les va a costar cuánto? Y le regalan el almuerzo. No, es que sí, esto sí es una belleza. Yo quisiera ser ustedes de verdad. ¿Sí saben para qué? Para tener un pastor como yo. Bueno, entonces cuando hablamos de dones espirituales tenemos que hacer un pequeño recuento en relación a que una cosa son los dones espirituales y otra cosa son los dones ¿qué? O sea, eso ya ustedes lo tienen claro. ¿Vieron ahora a la niña aquí? ¿Cómo cantó de lindo? Parecía un ángel la niña ahí. Qué voz tan linda. Dígame cuánto estudió la niña. ¿Usted cree que es un don del Espíritu Santo?
es un don de Dios de una manera que natural. Porque yo le decía al hermano Omar, salga y cante una canción a ver si lo hace como ella. Y no, ni él ni yo. Entonces acuérdense en que hay dones ¿qué? Naturales y dones ¿qué? Espirituales. Los dones naturales nacen conmigo, los dones espirituales son sobrenaturales, los da el Espíritu Santo en la medida que el hombre le cree a Dios, se convierte, se bautiza y vive la vida cristiana. ¿Ya? En esos dones espirituales hay unos que son ministeriales y hay otros que cumplen otras funciones. Ya hablamos de los dones ministeriales, cuáles son sus funciones. Hoy vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo de una manera general. Con respecto a los dones, hay puntos de vista sobre los dones del Espíritu Santo que son diferentes, porque pues no todos tenemos el mismo conocimiento, no a todos se nos ha dado la misma gracia en la misma medida, porque el Espíritu Santo y sus dones le son dados a los creyentes según la medida de la fe del creyente. Entonces, en todo esto hay algunos puntos de vista que son académicos, que son teológicos y que son bíblicos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, los que son académicos es el concepto que tienen, por ejemplo, aquí. Unos dicen que los dones son capacidades naturales. Ejemplo, ser médico, ser músico, ser ingeniero. Hay quienes creen que los dones espirituales son exactamente lo mismo. Y desde el tiempo antiguo había ese pensamiento. Incluso hubo uno que tuvo la osadía de decirle a los apóstoles: ¿cuánto vale? Yo les doy dinero para que me den esa capacidad de orar e imponer las manos sobre alguien y que reciba el Espíritu Santo. Ese se llamaba ¿quién? Simón el mago. Entonces hay gente que piensa que los dones espirituales son similares a los dones naturales, pero es porque ellos no establecen ¿qué? La diferencia que gracias a Dios ya usted la tiene. Ya ustedes saben que es un don espiritual y que es un don natural. ¿Cierto que sí? Claro. 2. Otros consideran que los dones son totalmente espirituales. Este punto de vista niega que haya implicación del ser humano, diciendo que el Espíritu Santo pasa por encima de la mente del hombre, que fue más o menos la idea que manejaban. ¿Cuántos han tomado avena Quaker? ¿Cuántos han tomado? ¿Cómo es que es la canción? Avena Quaker. ¿Se acuerdan de ella? Bueno, a estos señores se les llamaron los cuaqueros. Ellos no creían en la autoridad de la Biblia, ni en la autoridad del pastor, ni en la autoridad de la iglesia. Ellos creían en la autoridad del Espíritu Santo. Entonces ellos decían que todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo en la vida del hombre, el hombre no tiene ninguna trascendencia, porque el Espíritu Santo pasa por encima de lo que sea. Ese es un manejo ¿qué? Teológico. La teología es el estudio acerca de lo que tiene que ver Dios y todo lo que representa su obra. Entonces, por eso hay tantas escuelas. Hay una escuela que maneja la teología de la liberación, que relacionan a Dios con la política. Hay otros que manejan la teología de la prosperidad, que relacionan a Dios con el trueque. Yo doy y tú te ves obligado a darme más, que es lo que manejan los señores de la teología de la prosperidad, ¿cierto? Haga la siembra. ¿No vieron
el clasificado esta semana. En Cartagena están vendiendo una iglesia por 3.500 millones de pesos y garantizan una rentabilidad en 2 años de 3.500 millones. La venden con 500 creyentes. Pero eso ¿quién lo hace? Los señores de la teología ¿de qué? Porque ellos han hecho del evangelio un negocio, una mercadería, como dijo Pedro el apóstol. Gracias a Dios aquí no pensamos así. Aquí creemos que la iglesia no tiene precio. Hubo uno que la compró a precio de, se llama Jesús y está aquí. Entonces, cuando hablamos de los manejos teológicos, estamos hablando de la interpretación que la gente hace de la Biblia. ¿Ya? Por eso dije que hay punto académico, punto teológico y punto bíblico. Este es el punto teológico. Como en otros casos, hay muchas comunidades que le dan una interpretación ajustándola a lo que ellos quieren, no a lo que Dios quiere decir. ¿Sí? Hay unos libertos por ahí que interpretan a 1 Corintios cuando dice: cada uno quédese en el estado que fue llamado. Entonces, ¿eras ladrón? Sigue de ladrón. ¿Eres adúltero? Sigue de adúltero. ¿Eres asesino? Sigue de asesino, porque así te llamó el Señor. Entonces, ¿dónde está la conversión? ¿Dónde está el milagro de la regeneración? ¿Qué pasó con la obra de Cristo? Bueno, es porque ellos quieren interpretarla a su manera. Y se les olvida que para interpretar las Sagradas Escrituras se requiere revelación del Espíritu Santo. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, pues para él son locuras y ¿qué? Y no las puede entender. Pero cuando usted tiene la unción del Santo y abre un párrafo de la Biblia, sin duda alguna, si usted tiene la humildad suficiente para entender de que no va a juzgar usted la palabra, sino que va a permitir que sea Dios el que le hable, seguro que Dios tendrá un mensaje para ti. Como espero que esta mañana esta enseñanza le traiga un mensaje importante en su vida. Entonces estos señores piensan que el Espíritu Santo pasa por encima de la persona, que la persona nada tiene que ver. Ese es el segundo punto de vista. El tercer punto de vista es bíblico. Es un punto de vista bíblico. Los dones son encarnacionales. Esto quiere decir que Dios obra a través del ser humano. Cuando ustedes miran ya los pasajes citados, entonces van a encontrar que es Dios a través de la iglesia que lleva a cabo su propósito. ¿Sí? Por eso llamamos este punto es bíblico. Es la mejor teología. Nunca se les olvide a los predicadores que la mejor teología es la bíblica. Hay muchas. Está la teología, como dijimos ahora, la prosperidad, la teología de la liberación, la teología dogmática, la teología sistemática, la teología de la alabanza. Está, bueno, un sinnúmero de teologías. Ojo, pero la mejor teología es la bíblica, porque las otras lo que buscan es tratar de hacer ver que lo que la Biblia dice es verdad. La Biblia no necesita que la hagan ver como verdad, porque ella es la verdad. Entonces Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la. Cuando usted cree a Dios como dice la Escritura, usted no tiene pierde, usted está bien. El mejor sermón es el bíblico. Cuando el predicador comienza a presentarse a sí mismo, a contar historias y todo eso, puede embellecer el sermón, pero el mejor sermón es el bíblico. Cuando comienzas con la Biblia y concluyes con la Biblia, porque es la única que no hay margen de error. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El mandamiento de Jehová es sencillo, que hace sabio. Perdón, se me trocó el cable. Los mandamientos de Jehová, ¿qué? Son limpios, que hacen sabio
al sencillo. Entonces, en ese orden de ideas, la iglesia cree que los dones del Espíritu Santo en la iglesia son diferentes a los dones ¿qué? Naturales. En consecuencia, tienen un manejo diferente. Yo puedo elegir ser médico porque esa es mi vocación natural. Yo puedo elegir ser abogado porque esa es mi vocación natural. Pero yo no puedo elegir ser pastor. No puedo elegir el hacer sanidades. No puedo elegir el hablar en lenguas. No puedo elegir el interpretarlas. ¿Por qué? Porque esos son dones sobrenaturales dados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Cuántos son los dones? ¿9? ¿21? ¿7? He colocado esto porque yo siempre he escuchado a muchas personas que hablan de los dones y les colocan número. Más de una vez les he dicho a ustedes que cuando nosotros queremos poner los dones en un número, estamos encerrando a Dios en el poder de su Espíritu en una camisa de fuerza según nuestra concepción. Y resulta que Dios es una fuente ¿qué? Inagotable. Hay un texto maravilloso que el apóstol dice: cosa que ojo no vio, ni oído yo, ¿y qué? Ni se le ha ocurrido al hombre. Son las que Dios tiene para quienes. O sea que los dones son mucho más que eso. Si a mí me preguntan cuántos son los dones espirituales, entonces yo hablaría en griego y diría 50. ¿Qué quiere decir qué? 50. ¿Y qué 50? No tienen contadero. No tienen, son infinitos. Por eso es que la iglesia tiene una bendición que hace posible que los creyentes crezcan cada día en ese conocimiento. Si los dones de Dios fuesen limitados, los hombres los conocerían y ahí se acabaría todo. Pero Dios es una fuente inagotable. El hombre más sabio del mundo y más espiritual de la tierra puede vivir 1000 años 2 veces disfrutando de las bendiciones del Espíritu Santo y no las habrá agotado, porque lo que usted y yo conocemos de él es más insignificante que un granito de arena en el inmenso océano. Léalo en la carta a los Romanos. Pablo se inspira a hablar y hablar y hablar refiriéndose a la elección. Y el tipo se inspira y se inspira y de pronto se estrella con un muro y concluye así: oh, profundidades de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién le enseñó a él primero? El escándalo, el bullicio, el papel, el dinero que ganaron los señores que viven pendientes de la noticia hablando que habían encontrado un agujero negro. No, pero eso es una bestialidad. La televisión, la prensa, la radio, por fin descubrieron un agujero negro. Un asombro total. ¿Qué tal que descubrieran el Dios que yo tengo? Ese sí vale la pena hacerle la publicidad, porque no hay otro como Él, santo como Él, poderoso como Él, grande como Él, bueno como Él, infinito como Él. Ay, hermano, yo sí quiero que lo alaben, háganme el bien. Aleluya. Entonces decimos que los dones del Espíritu Santo son ¿cuántos? 50. Es decir, que ¿qué? No se pueden contar.
a mí me llama mucho la atención que todos los días hay diferentes especialidades en medicina. Esta semana escuché de una nueva especialización que salió. Bien interesante me pareció. Se me escapa porque desafortunadamente mi cerebro es supremamente limitado y no alcanzo a guardar todo lo que escucho. Pero esto solo para decirles que todos los días aparecerán nuevas especialidades. Y antes de que los científicos descubran eso, en el depósito del Espíritu Santo ya está. Ya está. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Una cosa que los cristianos deben de saber es que los dones espirituales no son para reconocimiento del hombre. Ay, hermano, es que yo me vi tan enfermo y el hermano Julano de tal tiene el don de sanidad. Qué pena. Así no funcionan los dones del Espíritu Santo. Ay, hermano, es que tenía un problema y estaba confundido y llamé al hermano X que tiene el don de discernir espíritus. Así, para eso no son los dones. Esos conceptos los manejan los supersticiosos, los paganos, los que no conocen a Dios. Pero la gente que conoce a Dios no piensa así. Saben perfectamente que los dones están en la iglesia y que tienen una filosofía: la edificación de la iglesia y no el reconocimiento del individuo. Por eso tenemos el problema ahora. Gran cruzada evangelística. Me mandaron por ahí, por las redes sociales, me mandaron una invitación. Me dicen: reverendo, queremos hacerle una propuesta. Necesitamos que, si bien le parece, nos reciba y luego nosotros te enviaremos a varios países del mundo para que participes en diferentes cruzadas libres de todo costo. ¿Pero por qué se da eso? Porque hay gente que saca pecho: yo soy apóstol. ¿Sí? Ahí me escribió uno: el apóstol no sé qué. Y el de Kennedy es un pastorcito nomás. Entonces, cuando las personas se atribuyen cosas que Dios no les atribuye, es cuando vienen los problemas que tiene la sociedad hoy. ¿Sí? Estaba mirando esta madrugada, anoche, en un video que buscan dañar la imagen del evangelio. Como un tipo llama a un presunto apóstol y evangelista para invitarlo a una campaña, y entonces el apóstol y evangelista le dice: pues que le sale costoso, que tienen que pagarle hotel 5 estrellas, que tienen que organizarle transporte privado, que además de eso tienen que separar una cuantía equivalente a $5,000 porque él es un hombre de peso. Me llama mucho la atención porque el que está diciéndole, el que le está pidiendo el favor al presunto apóstol, le dice: bueno, como usted es un hombre tan ungido, necesito que me resucite 2 muertos, que me sane una no sé qué, y le hace una suma. Y entonces el tipo, ante tanta demanda, apaga el celular. Claro. Porque es que hay gente que cree que los dones del Espíritu Santo son como las acreditaciones que da la universidad. ¿Sí? Yo fui a una universidad y estaban la gente de la crema. Yo iba a un
¿cómo se llama? Se me escapa el nombre. Algo así. ¿Ah? No, eso tenía un nombre diferente. Lo cierto es que comenzaron a presentar la gente. Está con nosotros el obispo fulano de tal, que tiene una maestría en no sé qué, que es especializado en no sé qué, que tiene un doctorado en no sé qué. Está con nosotros el politólogo fulano de tal, que también tiene una maestría en sociología. Mejor dicho, tenía más cartones que un habitante de la calle. Y así pasaron, eran como unos 7 o 8. Póngale a quién pasaron de último. Al pastor. Y también está el pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Hermano, la gente busca que los acrediten, que les hagan ver lo importantes que son. Pero en Cristo es diferente. Aquí se sube bajando. Aquí se goza sufriendo. Aquí se gana perdiendo. Porque aquí nada tenemos que no hayamos recibido. Todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Entonces los dones son para edificación de la iglesia. No es para que llamen a fulano que tiene el don X, Y o Z. El fulano, imagínese un hermano milagrero aquí. Llamemos, se acabó de morir fulano, llamemos al hermano milagroso. Porque creen que esas cosas funcionan así. Y no es así. Las cosas del Espíritu Santo funcionan según el momento y a quien Dios quiere usar en la situación que se presenta. Así que Dios puede usarlo a usted, por humilde que sea, por sencillo que sea, para hacer una obra que a nadie se le ocurrió que pudiera suceder. Y usted sigue su vida normal porque usted no está buscando reconocimientos. Usted y yo estamos buscando que el nombre del Señor Jesús sea, porque Él es el que se lleva el primer lugar. Somos solamente ¿qué? Vasos, instrumentos. Los dones espirituales se dividen en 3 grupos. Vamos a mirarlos. Porque la gente lee los dones en la Biblia y no sabe establecer la diferencia. La idea aquí es que usted comience a establecer la diferencia a fin que cuando le toque dar una enseñanza o experimente algo en su vida o Dios lo use en un momento determinado, usted pueda decir, venga, ese don está en este grupo. ¿Qué lo da quién? Dones de enseñanza y predicación es el primer grupo. 1, mensaje de sabiduría. Tiene que ver con la enseñanza guiada por el Espíritu Santo para enseñar a aconsejar y a ejercer el gobierno en la administración de la iglesia. Eso son dones de enseñanza que tienen que ver con mensajes de sabiduría ajustados en el momento que se requieren. ¿Ya? ¿Está claro? Acuérdese que esto no es por lo que yo aprendí en la academia, sino por lo que Dios me da en el momento que se necesita para actuar. Dones de enseñanza y predicación, mensaje de conocimiento. Tiene que ver con la enseñanza de las verdades que contiene la palabra de Dios. Este don puede incluir cosas como el que Dios da a conocer sus secretos, como lo hizo con los profetas del Antiguo Testamento, o como lo hizo con el mismo Pedro cuando Ananías y Zafira pretendían engañar a Pedro. ¿Se acuerdan? Ellos han vendido una propiedad. Había un acuerdo colectivo. Todos traían sus bienes y lo ponían a los pies de los discípulos y ellos lo repartían según la necesidad. Pero hubo un tal Ananías y una tal Zafira
que vendieron una propiedad y dijeron: no, pero que le vamos a llevar toda esa plata al pastor, ¿cierto? Allá, los apóstoles, ellos no necesitan. Hagamos una cosa, llevemos una partecita nomás, que eso nadie se da cuenta. Hay uno que sabe, conoce. Entonces, el mensaje de conocimiento tiene que ver con la capacidad que Dios le da a la persona de conocer lo que el individuo está haciendo, como sucedió con los profetas antiguos. Ustedes recordarán, si ustedes leen las escrituras, van a encontrar el caso, por ejemplo, de Eliseo y Naamán. Recuerda que al final Naamán toma la decisión ¿de qué? De sumergirse 7 veces. Y cuando el tipo sale limpio, se devuelve a entregar los dones. Eliseo no los recibe, él se va. ¿Y qué hace el siervo? Le echa se llama un atajo. ¿Sí? ¿Saben qué es un atajo? Es buscar un camino corto en secreto, y fue y recibió. Y cuando llegó, ¿qué le dijo Eliseo? Venga, ¿no es cierto que usted estaba en tal parte haciendo tal cosa y tal otra y tal otra? No le pudo negar. Entonces, ¿qué le dijo Eliseo? Ahora, por cuanto esto has hecho, la lepra que había sobre él será sobre ti y sobre toda tu descendencia. Así que Giesi y toda su descendencia terminaron siendo leprosos, porque creían que al Espíritu Santo se puede engañar y que lo que Eliseo había hecho era algo natural. Y no, Eliseo, aunque dijo algo tan sencillo que muchas veces a los cristianos no les parece trascendental, tenía un peso muy grande, porque no era él era el Espíritu Santo de Dios en Eliseo. Por eso, cuando Dios le hable a usted a través de alguien, no piense que es algo así como camine y almorcemos. Es mucho más que eso. Ahí es donde funciona esta categoría: dones espirituales y de enseñanza. Segunda categoría: de ministerios a la iglesia y para el mundo. Fe. Acuérdense que el don de fe es diferente a la fe. Acuérdense que la fe la podemos dividir en 4 partes. ¿Sí? Fe natural, la fe espiritual, la fe como fruto, la fe como don. Casi siempre los cristianos creen que todo es lo mismo, y no es lo mismo. Una cosa es que yo crea que Jesucristo me perdona mis pecados. Otra cosa es que el ejercicio del don de fe funcione en el momento que se requiere. Por ejemplo: oh Jehová, responde para que este pueblo conozca que tú eres Dios. Y de inmediato el fuego descendió del cielo y consumió el holocausto. Eso se llama fe como don. No es la fe salvadora, sino más bien una fe milagrosa para una situación u oportunidad especial. Ejemplo: Elías hace descender ¿qué? Sí. Entonces, el don de fe va a funcionar en una circunstancia especial que se da en un momento que uno muchas veces ni se le ocurre que pueda suceder. Que después de que uno lo hace, uno se queda pensando: ¿y por qué lo hice? Se queda uno como con cierta preocupación. Pero cuando uno conoce la Escritura, se da cuenta que Dios lo usó en ese momento para determinada situación. Recuerdo que alguna vez oramos en el Águila, por ahí en el 80. Hay un tipo, cuñado de un
hombre muy poderoso en dinero y en narcotráfico, era un narcotraficante. Él era enemiguísimo del evangelio, pero se le ha enfermado un cuñado de muerte grave. Así que nos han llamado a orar por él. Y hemos ido a orar por él porque ya habíamos bautizado una de sus hermanas, de las hermanas de este señor que era narcotraficante. Ella llamaba Corona y la bautizamos, creyó al evangelio. Eso trajo problemas bastante delicados para nosotros, porque el señor que tenía el recurso, el dinero, pensó que lo que nosotros estábamos haciendo era pues algo en contra de él, ¿no? Porque su familia se le iba a volver cristiana. Y resulta que la hermana entendió el evangelio y uno de sus cuñados se ha enfermado de muerte. Ya ella cree que Dios sana, viene y pide que vamos a orar por el enfermo. Vamos, oramos por el enfermo y Dios lo sanó instantáneamente. Pero fue así, ya lo declaramos sano. Y el tipo que hacía tiempo que no podía comer, que vivía quejándose, que no dormía, se sanó inmediatamente. Le dimos una recomendación: busque de Dios, entréguese al Señor, camine con Dios para que no pase algo peor. Sentimos decirle eso, nos fuimos para la casa. Él quedó de ir el sábado a culto. Entonces comenzó, después de que se sanó y ya estaba bien y todo, comenzó a decir así: también cree que yo me voy a volver bobo, que me voy a volver yo evangélico, también que yo voy a ir por allá. Y eso le dolió mucho a la hermana Corona, así se llamaba la hermanita. Le dolió mucho. Entonces vino y me dijo: pastor, yo vengo a decirle una cosa. ¿Y qué será? Dijo que si ese señor se vuelve a enfermar, no vuelva a orar por él, porque si usted supiera lo que dijo y cómo se burló de usted. Le dije: no se preocupe, que él se va a enfermar y se va a morir. Cuando ella llegó, el tipo se agravó y se murió. Después yo me puse a pensar: ¿y por qué pasó? Usted no me invitaría a orar por un enfermo, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué fue lo que pasó? La fe, que en un momento dado funciona de una manera milagrosa, y que cuando los hombres no entienden lo que pasa ahí, es que se estrellan contra la roca. Sin embargo, a mí no se me ha ocurrido en la vida decir: yo tengo el don de fe, porque sé que los dones son circunstanciales y Dios los utiliza en el momento que se requieren, no para la gloria del medio, sino para la gloria del autor. Porque el hombre es apenas ¿qué? Un instrumento. ¿Será que pueden alabar al Señor? ¡Aleluya! Dones de ministerio a la iglesia, este es el segundo, y para el mundo. Cuando hablamos que es para la iglesia y para el mundo, es porque Dios puede hacer obras dentro de la iglesia para edificación, como también para la gente. Nosotros tuvimos una experiencia muy interesante. Hay un endemoniado que de verdad sí era endemoniado. Hay que establecer las diferencias, porque la gente le llama endemoniado a alguien que tiene un dolor de barriga porque se comió unos frijoles trasnochados. Entonces eso no es así. Acuérdese que los demonios no salen con bebidas de hierbabuena, los demonios no salen con pastas de aspirina, no salen con terapia respiratoria, no salen con fisioterapia. Aquí tenemos expertos en eso. Los demonios no salen con cirugía. Los demonios salen cuando se les invoca el nombre más grande que hay. Entonces hemos encontrado a un tipo que está endemoniado. Me han llamado, recuerdo aquella mañana, no se me olvida.
y he ido a orar por la persona. Hay una cantidad de noveleros y se me ha ocurrido decirles: retírense de aquí, que yo voy a orar por esa persona. Voy a resistir ese espíritu en el nombre del Señor. Y si usted no está preparado, el espíritu que hay en él se le va a pasar a usted. ¿Les pareció charla? Pues oré por el tipo, quedó libre, y al rato me llamaron porque uno de los que estaban ahí tenía el mismo problema. Si usted mira bien las escrituras, encuentra que en unos momentos específicos el mismo Jesús inclusive, y el mismo Pedro y el mismo Pablo, cuando vino el momento de tener que intervenir, sacaron a todos los que estaban ahí y se quedaron con la persona sola, y después la entregaron totalmente sana. Eso no es una ocurrencia, es bíblico. Entonces aquí vienen dones de sanidades. Me llama mucho la atención porque aquí es un plural: dones, o sea que son varios; sanidades, varias. Y aquí es donde vale la pena que tengamos en cuenta que no son 9 dones ni 21, ni muchas enfermedades, muchas pandemias diferentes. Entonces, en la clínica del cielo, aleluya, cuyo médico o sanador es Jesús, está el recurso para todos. ¿Cómo es que dice el profeta? Ciertamente él llevó ¿qué? Todas nuestras enfermedades. ¿Y sufrió qué? Todas nuestras dolencias. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga serán es futuro. Fuimos es. O sea que hoy el que esté enfermo no debe decir: sáname, gracias porque ya me sanaste. Al Señor sea la gloria. Es un plural que muestra la infinidad y la misericordia de Dios, proveyendo en ellos todas las soluciones para las diferentes pandemias que padece el ser humano. No hay enfermedad que escape al conocimiento de Dios, y no hay ninguna que se pueda resistir al poder del Espíritu Santo el día que Dios determine utilizar el don para ese mal que está padeciendo la persona. ¿No le parece maravilloso? Ay, hermano, tenemos el mejor de todos. A su nombre, gloria. Y quiere que les diga algo más. Hay gente que se ha muerto de enfermedades que la ciencia no han podido descubrir. Y hay gente que ha sido sana de enfermedades que la ciencia jamás pudo dar con ellas, pero que en un momento, a solas con Dios, algo pasó. Es que Él es el creador de este vehículo. Y si el señor de Mazda inventó los repuestos para sus vehículos, ¿no será que el dueño de este vehículo tiene todos los repuestos? Él puede poner un riñón nuevo esta mañana. Él puede cambiar esa célula cancerígena por una buena. Él puede matar ese virus que está destruyendo tu vida. Oh, yo lo puedo creer porque Él es Dios. Él es inigualable, Él es incomparable. Él tiene el control. Aleluya. Pero les quiero regalar una perla, y usted verá si se va hablando mal de mí. Si Dios lo tiene para que viva unos días más, lo sanará. Si Dios decide llevárselo, no hay oración de profeta, ni de apóstol, ni de pastor, ni de comité de intercesión. El día que Dios dice: Carlitos se va,
Hay Merceditas que le gusta venir a orar aquí, que me hace dar vergüenza porque esa mujer ora como 6 o 7 horas al día. Ella puede venir aquí a decirle a Dios: Señor, no se lleve a ese hombre que me ha hecho sufrir tanto, Dios mío, yo quiero que me haga sufrir más. Ella puede decir lo que quiera, pero Dios dice: Merceditas, me lo llevo. Y no habrá nadie. Y de no ser así, ¿cómo me explica usted que se murieron los apóstoles? ¿Tú crees que la iglesia no oró por ellos? Y si ellos sanaron enfermos y pusieron a caminar paralíticos y limpiaron leprosos y hicieron tantas maravillas, ¿cómo me explica que se murieron? Bueno, porque Dios ha establecido un día. La muerte es una ley divina. Está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto, aleluya. He ahí el por qué les he dicho más de una vez: no oren para que Dios sane, oren para que Dios haga su voluntad. Porque hay oraciones de creyentes que van en contravía de las decisiones divinas. Samuel, cómo lloraba, ¿no? Por Saúl. ¿Y qué le dijo Dios a Samuel? ¿Hasta cuándo? Yo ya lo decidí. Así que no pierda tiempo ahí orando. Váyase a comer chicharrón. O lo que Dios le dice al profeta: Señor, mire el pueblo, mire cómo está. No ores por este pueblo, que yo no voy a oír más. Por eso el cristiano tiene que aprender bien el Padre Nuestro. Esta semana en la radio tuvimos un programa sobre la estructura de la oración. 18 componentes que debe de tener una oración para que sea acepta delante de Dios. Entonces muchos cristianos en la oración creen que Dios es el muchacho de mandados. Dios tiene que sanarlo, y es que Él me lo tiene que sanar. ¿Me lo tiene? ¿Desde cuándo los pájaros disparándole a la escopeta? Respetemos a Dios y hágase su voluntad en el cielo. Y después aquí, porque yo estoy aquí. Él es Dios, yo soy hombre. Él es santo, yo soy pecador. Él es eterno, yo soy mortal. Él no lo afecta el tiempo, ni está sometido al espacio. A mí sí me afecta el tiempo y estoy sometido al espacio. Él es Dios, yo soy hombre. Entonces a usted lo único que le corresponde es agachar la cabeza. Señor, lo que tú decidas. Que Dios, que por qué se lo llevó, que por qué no se llevó al otro. Porque no le dio la gana. Él hace lo que quiere. Él es Dios. Él es Dios. Él es Dios. Y usted puede decir, hacer lo que quiera, y Él seguirá siendo Dios. Alaba el poderoso nombre de Cristo. Aleluya. Lo que sí quiero hacerle saber hoy es que la enfermedad que usted tenga, Él puede sanarla. Tiene el don para hacerlo. Él puede restituirle nervios destruidos. Él puede crearle partes de hueso. ¿No podrá Él? Claro que sí. No, que fue que se le acabó la parte de colágeno en una de los discos de la columna y eso hace que no pueda dormir. Él puede creárselo ya. Pero si Él dice, me lo voy a llevar de esto, se lo lleva ya. Vaya, hable con la hermana Roselvira. Se pone a hablar con los hermanos, llama al hermano Vildá para organizar todo. Se ponen, organiza el culto. Dice, voy a correr la cortina, sube a correrla, y cuando está allá dice,
tengo como un malestar, como una revoltura. El esposo le dice, bájese, camine y vamos. Y tan pronto baja, se le desmaya. El esposo lo levanta, la coloca en la silla y él ya le dice, déjeme aquí quietica. El asustado coge el teléfono a llamar a urgencias, a la ambulancia. Y cuando está llamando, la hermana se va. Eso le dice a usted a gritos lo vulnerables que somos. Y sin embargo tan orgullosos que no somos capaces de perdonar, ¿cierto? Y nos quedamos 2 días sin bañar y cómo leemos de feo. Y no somos capaces de perdonar. Creemos que tenemos el control. Mentiras. Bájese de la nube, póstese a los pies de Jesús, reconozca que Él es Dios. Humillémonos en su presencia y aceptemos de una vez por todo que dependemos de Él, que el único autosuficiente es Dios, que Él vive por sí mismo, que Él es la existencia misma, que después de Él todos dependemos. Aleluya. Por eso es que me encanta la convocatoria al servicio. ¿Cómo es esa convocatoria? Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Por una razón. ¿Cuál? Que Él es Dios. Él nos hizo y no nosotros. Cuando a usted y yo se nos olvida nuestra procedencia, es cuando nos volvemos soberbios y entonces somos hasta crueles. Pero qué interesante que hoy aprendamos a estar a los pies de Jesús. El próximo escuela dominical seguimos porque el tiempo se fue y ustedes están que se almuerzan. Demos gracias. Vale la pena estudiarlo, ¿verdad? ¿Quién quiere dar gracias hoy aquí? ¿Cuál es el primero que lo hace?